Una iniciativa de investigación internacional en la que Univalle representa a Colombia está elaborando el primer mapa de la diversidad genética de América Latina. La universidad implementa una nueva estrategia que facilitará el acceso a la educación superior para los jóvenes de Suárez y sus municipios vecinos. Y especialistas en trabajo nos ofrecen nuevas luces para entender el fenómeno del desempleo juvenil en Colombia. Bienvenidos a Vos Sabes, conocimiento que transforma. Instituciones de 6 países de América Latina trabajan en la creación de un mapa celular de la diversidad genética de los pueblos originarios de este continente, un proyecto que ofrecerá nuevos aportes a la medicina, entre otras innovaciones. Pusimos en foco al doctor Andrés Moreno Estrada del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, conocido como el CINVESTAB de México, líder de esta investigación. Hace falta hacer estudios propios de la población de América Latina que también reflejen su historia genética, su evolución y su riesgo a enfermedades. América Latina es una de las regiones más ricas del mundo en términos de diversidad étnica. Sin embargo, esta información está muy poco representada en las bases de datos sobre genética. Lo más preocupante es que los datos actuales para correlacionar la diversidad genética con el riesgo de enfermedades provienen de estudios hechos con europeos, lo cual limita el desarrollo de estrategias de medicina de precisión en la región y perpetúa las disparidades en salud. Y esto no es solamente una cuestión de equidad, de también estar representados en el mapa. Esto tiene también un sustento científico porque las variantes genéticas que uno encuentra en Europa no van a ser las mismas que están en América Latina, y cuando se encuentra, por ejemplo, una asociación de una variante genética a cierta enfermedad, no es necesariamente directo que uno puede simplemente importar el resultado de Europa a América Latina, porque tenemos variantes diferentes. Sabemos que así como la diversidad genética se distribuye a lo largo de diferentes poblaciones del mundo, estas van a tener variantes que confieren cierto riesgo a algunas enfermedades. También puede incluso conferir protección o una adaptación genética a ciertas presiones selectivas. Por ejemplo, poblaciones que viven adaptadas a la gran altitud. Ese tipo de, digamos, fenómenos naturales que da la evolución se pueden recuperar a partir del estudio genético de las poblaciones actuales y entonces entender cuál es el riesgo o adaptabilidad que han tenido estas poblaciones al entorno en el que viven. La iniciativa Latin Cells, o Mapa Celular de la Diversidad Latinoamericana, aportará a los estudios biomédicos y al Atlas Celular Humano. Esta red está conformada por instituciones de 6 países: México, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, que está representada por Univalle. El consorcio es financiado por la iniciativa Chan Zuckerberg. Bueno, el proyecto de Latin Cells tiene como objetivo el mapear cuáles son los genes que están activos o involucrados en la respuesta inmune, y por eso estamos estudiando las células sanguíneas. Estas defensas pues no serán las mismas, por ejemplo, si estamos en una zona de los Andes en Perú, donde probablemente los patógenos son muy diferentes a los que pueden existir en el Amazonas de Brasil o de Colombia, o por ejemplo en la zona de Yucatán en México. Lo que esperamos es crear un mapa de referencia para futuros estudios que lleven más al entendimiento de cómo es que aparecen las enfermedades en diferentes, digamos, ambientes. Recordemos que es un poco como un recurso similar al del genoma humano. Cuando no se conocía la secuencia, pues teníamos que tener una referencia contra la cual estudiar las variantes que existen en el mundo. Y entonces estamos, digamos, construyendo esa referencia a nivel de los genes que regulan cada una de las funciones en la sangre de las células inmunes. En Colombia, los investigadores han trabajado con comunidades indígenas aisladas, residentes en la Alta Guajira, El Bichada y Nariño. En México, estudian poblaciones de la zona de los mayas en Oaxaca, así como otras regiones del norte con diferentes raíces ancestrales. En Chile, la investigación se lleva a cabo en la región mapuche y también se están colectando tejidos que tienen alta incidencia para una enfermedad frecuente en ese país, el cáncer de vesícula biliar. Pero además de sus aplicaciones en el campo de la biomédica, los estudios en diversidad genética también contribuyen a la reconstrucción de la historia lejana. Uno puede trazar fácilmente su genealogía, pues sus padres, los abuelos, etcétera, pero no siempre uno tiene tan claro cuáles son los orígenes, sobre todo en una población con tanta mezcla como es en América Latina.
En muchas ocasiones hemos incluso descubierto capítulos completamente olvidados en la historia, gracias al ADN. Las migraciones humanas han estado registradas en el ADN por mucho más tiempo que no necesariamente están capturadas en los registros históricos que conocemos. Antes del proyecto Latin Cells, el Cinvestav y Univalle ya habían trabajado juntos. La colaboración inició hace varios años gracias a una convocatoria de las agencias de cooperación internacional de México y Colombia. Ahora, además de hacer investigación y traer nuevas tecnologías, forman a investigadores a través de la codirección de estudiantes de doctorado. Y somos el único proyecto a nivel mundial que está, digamos, hecho totalmente de manera local. Es decir, el único proyecto en donde las instituciones que reciben los financiamientos están en América Latina, estudiando América Latina. Creemos que no se puede, digamos, construir tanta capacidad local como cuando los recursos van directamente a la región donde se está estudiando esa población. Entre sus más de 40 especializaciones clínicas, Univalle cuenta con un programa de especialización en geriatría. ¿Pero qué es la geriatría? ¿Es lo mismo que la gerontología? ¿Qué hace un geriatra? La respuesta en palabras clave. La geriatría es la especialidad médica que se encarga de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las diferentes condiciones de salud de los adultos mayores, incluidos los síndromes geriátricos. En Colombia, el adulto mayor se define aquella persona que tiene 65 años o más y nosotros nos especializamos en mantener la funcionalidad de esta persona adulto mayor, abordando sus aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales. Nos enfocamos tanto en el diagnóstico, en la prevención, en el tratamiento de diferentes condiciones agudas, crónicas y condiciones especiales de la edad llamadas síndromes geriátricos. Esta especialidad médica se dedica y su área disciplinar son las personas adultas mayores, teniendo presente todo lo que representa su estado de salud, su familia y los cuidadores, y en el contexto donde ellos se implican. Los adultos mayores se enfrentan a varias patologías en el mismo tiempo. Nuestro trabajo es manejar estas condiciones de una manera efectiva, promoviendo el bienestar general y reduciendo el riesgo de dependencia funcional y discapacidad. Los geriatras nos encontramos en hospitales, en clínicas, en centros de salud, en unidades de agudos o en residencias para ancianos, siempre con la misma misión: brindar el mejor cuidado y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero también desde el punto de vista de la geriatría es importante tener los aspectos sociales, por ejemplo, trabajo social, la parte de psicología, pero también es importante tener en cuenta todo el equipo de rehabilitación, fundamental. También es importante tener presente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la arquitectura. Nuestro país tiene alrededor de más o menos 40 años de geriatría, que para ser un país que envejece es poco tiempo. Tenemos 4 escuelas de geriatría, 2 en Bogotá, una en Manizales y la nuestra que está acá en Cali. Y nosotros queremos es avanzar con el conocimiento del adulto mayor, demostrando que ser adulto mayor no significa perder la capacidad de ser independientes, de tomar decisiones por nosotros mismos y que podamos vivir un envejecimiento adecuado. El programa de especialización de geriatría, con orgullo decimos que es el primer programa de especialización médica como primera especialidad que tenemos en el suroccidente de Colombia y fue creado en nuestra Universidad del Valle. La gerontología es una ciencia más amplia donde no solo los médicos pueden ejercerla, sino cualquier rama de conocimiento, porque la gerontología aborda cómo se desempeña el adulto mayor en la sociedad. Hay una gerontología que se dedica a la educación, gerogogía. Hay una gerontología que se especifica principalmente a saber cómo envejecemos, gerontología biológica. Pero hay una gerontología que se orienta principalmente a la parte de la salud, que es la gerontología médica o lo que conocemos como geriatría. Ya regresamos con el videocast de Vos Sabés, en el que seguiremos hablando sobre la genética de las poblaciones originarias de este continente. Esta vez con el doctor Guillermo Barreto, profesor del Departamento de Biología y líder del proyecto Latin Cells en Colombia.
Bienvenidos al videocast de Vos Sabés. Hace más de 20 años se hizo la primera secuenciación del genoma humano. Y hoy traemos este tema a colación porque vamos a hablar de la genética de las poblaciones indígenas de América Latina, en especial de la genética de los pueblos indígenas de Colombia. Y para eso tenemos como invitado al profesor Guillermo Barreto, doctor en Biología Molecular de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, quien también es magíster en Genética de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y biólogo de la Universidad del Valle. El profesor Barreto también es profesor, por supuesto, e investigador del Departamento de Biología de la Universidad del Valle y miembro del Grupo de Investigación Genética Molecular Humana del mismo departamento. El profesor Barreto se ha especializado en la genética humana y la biología molecular y desde hace años viene trabajando con investigación en pueblos indígenas de Colombia. Profe, cuéntenos por qué, por qué inició, qué les llamó la atención a ustedes como grupo de investigación y cuál es la importancia de empezar a estudiar el genoma de estas poblaciones. La justificación para estudiar genética en pueblos indígenas son varias. Uno, la enorme diversidad. Tenemos en Colombia aproximadamente 115 pueblos indígenas con más de 67 lenguas y más de 1 millón de hablantes. Entonces hay una enorme diversidad. Otra forma de mirar, de justificar esto, además de la diversidad, es que los pueblos indígenas, algunos pueblos tienden a desaparecer. Tienden a desaparecer quiere decir cada vez el número es menor. Y otros están migrando a las ciudades, otros en sus formas de casamiento están alterando sus patrones de casamiento y se están mezclando. Y el punto central a mirar es que el genoma de los pueblos indígenas son los genomas ancestrales. O sea, cuando hace unos 15.000 o 25.000 años entran los pueblos indígenas, fueron los primeros seres humanos en llegar acá, son los genomas ancestrales. Ya después llegaron los europeos junto con los africanos, los afrodescendientes, y hubo las mezclas. Entonces es muy importante conocer nuestros genomas ancestrales y cuáles son las variantes, cuáles son las mutaciones que tienen estos pueblos ancestrales que pueden ser de mucha importancia para explicar la resistencia a enfermedades o también la susceptibilidad a enfermedades. Me estaba hablando acerca de la importancia que tienen estos hallazgos para construir nuestra historia, descubrir, por ejemplo, cómo llegaron las primeras poblaciones a estos territorios, cómo se han movido las poblaciones indígenas históricamente en América del Sur. ¿Podemos hablar un poquito acerca de eso? Bueno, más que en América del Sur, en Colombia. Lo que se sabe en términos generales es que el ser humano aparece en África hace unos 200.000, 150.000 a 200.000 años. Está en África hasta hace unos 60.000 años que por X o Y razón sale de África y empieza a migrar por los diferentes continentes y llegaron a Colombia, llegaron a América y lógicamente a Colombia. Y ahí Colombia, por ADN mitocondrial se sabe que entraron 3 migraciones, una hace 25.000 años, otra hace 15.000 años y la última hace aproximadamente 8.000 años. Y por cromosoma Y se cree que es una. Lo que todavía no se conoce, y ese es uno de los objetivos nuestros de trabajo, es entender cómo fue que se pobló Colombia, cuáles fueron las primeras comunidades que llegaron, cómo se establecieron. Para eso los marcadores genéticos, el genoma ayuda mucho porque se encuentran variantes que están en esta población y no están en esta. Eso indica que esta variante posiblemente esta población es más antigua que esta de acá, que no la tiene, que puede ser más reciente. La Amazonía presenta poblaciones bastante ancestrales. En el suroccidente posiblemente los pastos tienen una ancestralidad importante. Para nosotros ha sido muy interesante un estudio que estamos haciendo, que es mirar las poblaciones del norte y las poblaciones de la Amazonía o del Bichada, cómo se relacionan. Y hay una familia importante que es la familia lingüística arawak.
La familia lingüística arawak se extiende desde Centroamérica hasta el sur de Argentina. Y aquí en Colombia los representantes de esas comunidades, de esa familia arawak, son los awá en el extremo norte de La Guajira y en el Bichada los piapoco. Nosotros hemos estudiado esas comunidades y básicamente se ha encontrado que hay patrones semejantes, a pesar de que ellos la misma lengua varíe y la distancia en que viven sea grande y el medio geográfico donde viven es grande. Hay patrones genéticos que los comparten y que además de eso nuestras comunidades están compartiendo patrones genéticos con poblaciones tan alejadas como los mayas en México y como poblaciones de Perú, de la Amazonía peruana. Profe, ya para finalizar, yo creo que es importante que hablemos del proyecto más actual en el que ustedes están trabajando, que es un proyecto que une a varios países del continente, pero que ustedes se han concentrado en Colombia, en unas poblaciones específicas, que viven en ecosistemas remotos. Hablemos un poquito, cuéntenos un poquito acerca de este proyecto de Latin Cells y de la participación que ustedes tienen allí. Después de esos 23 años de hecho el primer genoma humano, se siguieron haciendo más genomas. América Latina solamente está representada en esas bases de datos entre el 1.5 al 2% de secuencias. El resto de genomas que están allá son de europeos y de Norteamérica. Y es una situación total de inequidad en términos de conocimiento y sobre todo en términos que América Latina aporta una gran diversidad. La idea era, miremos esa diversidad a nivel de América Latina y hagamos un proyecto encaminado a secuenciar muchos genomas latinos. Y para eso, modestia aparte, en representación de Colombia, estaba Univalle, estaba nuestro grupo. Y allí empezamos a trabajar con otros 5 países, con Uruguay, con Chile, con Perú, con Brasil, México, que coordina el proyecto, y queremos mirar en estos pueblos ancestrales esa diversidad inmune que tiene, qué variantes hay, por ejemplo, de resistencia a patógenos, a enfermedades, qué variantes hay de susceptibilidad también a enfermedades. Le agradezco mucho por haber venido a este programa a contarnos esto, pues el tiempo es muy reducido para todo lo que se podría hablar, creo yo. Y muchísimas gracias a ustedes, televidentes, por estar conectados con Voz Aves. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias buenas de la Universidad del Valle. Univalle presenta una iniciativa que facilitará el acceso a la universidad pública para los estudiantes de bachillerato de Suárez y municipios aledaños. Se trata de la Estrategia de Reconocimiento y Proyección Académica, ERPA. En los rincones más apartados del norte del Cauca hay jóvenes con grandes sueños, talentos y capacidades. Sin embargo, las circunstancias de su entorno los limitan. Univalle, comprometida con la expansión de oportunidades para el acceso a la educación superior, ha puesto en marcha un programa para preparar a muchos de estos jóvenes para que puedan ingresar al Nodo Suárez de la Universidad del Valle, próximo a inaugurarse. El Nodo de Suárez, que con la Universidad del Valle y el Ministerio de Educación Nacional y la Vicepresidencia de la República hemos proyectado, tiene una importancia muy grande porque es la manera como la universidad también se proyecta en la región. Sobre todo en esta región, que es una región compleja desde el punto de vista pues, de la violencia que ha tenido que sufrir, en fin. Pero hoy tenemos la esperanza de que llegue la Universidad del Valle a formar profesores, estudiantes de la región. Estamos trabajando con 29 colegios de la región buscando una formación, digamos, que permita el ingreso a la universidad. La Estrategia de Reconocimiento y Proyección Académica, ERPA, ofrece herramientas para el ingreso a la universidad a los estudiantes de bachillerato de Suárez y sus municipios aledaños. La estrategia ERPA es una estrategia de reconocimiento y una aproximación académica a los estudiantes del Nodo Suárez, que son de Buenos Aires, Morales y Suárez también. Suárez, Morales, Buenos Aires. Entonces en esta región hicimos una intervención
que trataba de cualificar 150 docentes y a su vez los docentes cualificaban a los estudiantes para que pudieran sacar unos buenos puntajes en las pruebas Saber 11, con el objetivo de que se inscribieran en la universidad, puedan pasar en la universidad y puedan sostenerse. Entonces ahí hicimos una estrategia con estos estudiantes también a través de jornadas de orientación vocacional, vía universitaria, proyecto de vida. Entonces estudiantes se han capacitado durante este periodo de unos 3 meses, 4 meses y esperamos que hayan ganado las competencias para poder sacar los puntajes requeridos. Me gustó mucho el espacio, la forma de las personas al expresarse y también la forma en la cual nos explicaron muy bien los puntos, los cuales teníamos que tomar para ingresar, o sea, los puntajes que teníamos que tomar para ingresar a la universidad. Yo quiero estudiar ingeniería agrícola, quiero ser ingeniera agrónoma. Porque pues me parece algo que, o sea, a mí me gustan mucho las cosas de la ganadería, de la agrícola, me encanta. Con esta iniciativa, Univalle reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo integral de toda la región, llevando educación pública de calidad a los territorios. La juventud es la más afectada por el desempleo en Colombia. Sin embargo, es la que más emprende. Para entender esta problemática, consultamos a especialistas en trabajo. Según la OIT, 20 de cada 100 jóvenes en Colombia ni estudia ni trabaja. A esta población le han llamado los ninis. ¿Están de acuerdo con este término? Muchas veces no es algo que ellos no quieran hacer y no es un título que valga la pena ponerle encima a las personas, sino más bien hacer un ejercicio de introspección nuestro y decir qué no les estamos dando para que se puedan desarrollar en todo ese potencial que tienen allí. Es una categoría que suelo no usar y las áreas de las ciencias sociales tienen algunas críticas porque es una categoría que genera mayor exclusión. Por supuesto, es una situación preocupante porque muchos de ellos ni siquiera han terminado la educación básica y tienen dificultades en el acceso a la educación superior. El término ninis desconoce las condiciones sociales que dificultan el acceso a la educación y al trabajo. Y a propósito, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y empleo? En Latinoamérica y en Colombia, la forma de trabajo principal no es el empleo. Las microempresas, los negocios, es gente que trabaja, que tiene una actividad económico-productiva, pero que no está en la lógica del empleo y no está prestando o pagando prestaciones sociales con una institución. Hay muchas personas que están en la informalidad, están en mejores condiciones que personas que tienen empleo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el trabajo en América Latina sea más digno? La OIT propone algunos criterios objetivos, como seguridad, una renta satisfactoria, que son importantes, mas tarea de la universidad crear elementos a partir de la investigación, a partir de las experiencias, para que pueda ayudar la Organización Internacional de Trabajo y, por consecuencia, los gobiernos a pensar, pues, que es una cuestión, ¿cómo hago que el trabajo sea un poco más decente? Entender que no hay una sola manera de aprender, que es la educación formal, que es la que todos conocemos, sino que también existe la formación para el trabajo y también existen los empíricos, que eso es el RAP. Y por eso pues el Ministerio del Trabajo y el sector trabajo están haciendo una apuesta importantísima en política pública para desarrollar capacidades de las personas y ese Sistema Nacional de Cualificaciones. Y creo que hay un potencial social enorme de poder certificar ese conjunto de competencias y cualificaciones que la gente ha tenido que desarrollar en esa experiencia de años y creo que es un elemento de dignificación bien importante que puede abrir muchas puertas. Propuestas como estas buscan apoyar a la población desescolarizada que ya trabaja para dignificar sus condiciones y apoyarles para que continúen su proceso de formación. Para enfrentar la crisis climática necesitamos comprender la conexión vital entre los Andes y la Amazonía. Conoce las propuestas para revertir el impacto ambiental en estos territorios surgidas en el Foro Andino-Amazónico realizado en la Universidad del Valle. La región amazónica tiene una importancia crítica para la estabilidad climática global. Se necesitan de acciones urgentes, integrales y participativas para la protección de la biodiversidad y las comunidades indígenas, así como un cambio de enfoque más inclusivo y respetuoso con la naturaleza que reconozca la interconexión entre las regiones andina y amazónica. Con el Foro Andino-Amazónico, lo hablamos con Brasil y con el Parlamento, es hacer un espacio permanente que se pueda rotar y que pues se pueda hacer cada año en diferentes países, de tal manera que esto permita congregar comunidades científicas, sociedad civil, Estado, para algo tan clave para la humanidad y para este continente como es el de
luchar por revertir todos los daños que se le han hecho al Amazonas y a los Andes, la deforestación y todo lo que está en juego con el cambio climático. Los Andes, la cordillera más larga del planeta, abarca alrededor de 7.500 kilómetros de longitud, cruzando Chile, Argentina, Colombia y Venezuela. Parte de su zona central tiene una influencia importante en el Amazonas. Investigadores de todo el mundo aportan información valiosa para la creación de políticas informadas para la protección de estos territorios. Entonces esas conexiones Andes-Amazonas se hacen vitales porque si bien el Amazonas es una fuente de vapor de agua, por ejemplo, para los Andes, o sea, mucha de la humedad que se evapotranspira en el Amazonas llega a los Andes son una fuente fundamental de agua líquida, o sea, el Amazonas como río y todos sus tributarios o muchos de sus tributarios nacen en los Andes. Los nutrientes que después alimentan los campos, los sedimentos que llegan vienen de los Andes. Entonces ahí hay una relación de doble vía en donde necesitamos entender que lo que pasa en el Amazonas afecta a los Andes, pero también, igual de importante, lo que pasa en los Andes afecta el Amazonas. Hemos venido con esa misma predisposición de escuchar, de aprender, de mejorar, de que la presentación de nuestras propuestas posibiliten recibir los aportes de la academia. Las críticas son muy bienvenidas porque eso nos permite fortalecer las propuestas del organismo. Y desde esa perspectiva, juntos, el organismo de representación ciudadana, que es el Parlamento, y la academia, representada por la Universidad del Valle, hacer fuerza común para que los mandatarios, los ministros de Ambiente, acojan las iniciativas que vienen construidas de manera participativa y comunitaria. A través del Foro Andino Amazónico, Univalle aporta a la construcción del medio ambiente y ofrece soluciones frente al cambio climático en el planeta. Y llegamos al final de este capítulo de Vos Sabés, una producción de la Universidad del Valle. Los invitamos a seguir conectados a todos nuestros contenidos a través de nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.